expresión República Bananera fue acuñada a inicios del siglo XX por William Sidney Potter, conocido más como Henry, un escritor y humorista estadounidense, para referirse a Honduras, el país en el que Henry se refugió tras ser acusado de malversación de fondos en Texas, por lo que el término república era también un eufemismo de dictadura. Las repúblicas bananeras son aquellos países del hemisferio occidental que eran dominados por la United Fruit Company hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El término se utiliza para definir a aquellos países considerados políticamente inestables, empobrecidos, atrasados y corruptos. Es por eso que algunas compañías privadas llegaron a dominar varios territorios, como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, entre otros. La United Fruit Company tiene sus inicios en el año 1870, cuando el capitán de goleta Lorenzo Guy Baker hizo un viaje a Jamaica. Allí compró un cargamento de bananas, una fruta que era prácticamente desconocida, y llevó el cargamento a Boston. La fruta fue todo un éxito. Convencido de que tenía un buen negocio entre manos, Baker fundó una empresa con varios inversores. A partir de 1885 y tras algunas fusiones, esta pasó a llamarse Boston Fruit Company. Sin embargo, con la aparición en escena de Henry Mayhew, los fallos y fraudes en los negocios lo obligaron a escapar a Sudamérica. Allí, Mayhew construyó varias líneas de ferrocarril en los países de Chile y Perú, y a mediados de la década de 1870 comenzó a construirla en Costa Rica, pero la muerte cortó sus planes. Entonces fue su sobrino, Minor Keith, quien terminaría la línea. Durante la construcción, Keith decidió establecer plantaciones de bananas para alimentar a sus trabajadores, pero al final se dio cuenta de que la fruta producía mucho más beneficios que los trenes, por lo que fundó la Tropical Trading and Transport Company, dedicada al comercio de la fruta. Y en 1899 esta empresa se fusionó con otra compañía, Boston Fruit Company, para crear la United Fruit Company. Esta fusión se extendió en varios países centroamericanos para sembrar plátanos, expulsando a campesinos e indígenas de algunos países como Panamá y Costa Rica. Con el tiempo, la expresión pasó a hacer referencia a países monoproductores, con instituciones gubernamentales débiles y corruptas, donde una o varias empresas extranjeras influían en las decisiones nacionales. Esto llevó a la ruina a pequeños países que no querían renunciar a sus plantaciones de banano. Esta empresa tuvo una actuación atroz en distintos países. En el caso de Guatemala, fue elegido como sede de las primeras actividades de desarrollo de la compañía porque el gobierno era más débil, corrupto y flexible de la región. Sin embargo, el país sufrió una gran crisis política social en 1954. Entonces, en ese momento, el gobierno impuso impuestos a las empresas estadounidenses por decisión del presidente del centro de izquierda. Derrocaron al gobierno con un golpe de Estado y una guerra civil. Otro caso es el de Honduras. Allí, la mitad del territorio era propiedad de las empresas norteamericanas. Las mismas llegaban con la idea de mejorar y progresar la producción en el país. Además, eran dueños de la infraestructura y los terrenos en donde se llevaban a cabo las construcciones. Colombia fue uno de los países en donde sufrió graves consecuencias. El 6 de diciembre de 1928 comenzó una huelga generada por los trabajadores que pedían más asistencia médica y aumento salarial. Sin embargo, el ejército intervino en defensa de los intereses de United Fruit Company, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos. La matanza dejó un número de muertos impreciso.
Muchos de estos países han heredado parte de las estructuras sociales, políticas y economías corruptas del siglo pasado. La United Fruit Company renovó su imagen en el año 1970. Allí mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores y contribuyó a una regeneración del mercado de bananas. Con todo, aún se habla de república bananeras, un término considerado por muchos como racista e imperialista. La corrupción característica de las llamadas repúblicas bananeras, sobre todo en el siglo XX, ha sido retratada por escritores como el colombiano Gabriel García Márquez, que en su novela 100 años de soledad narra la masacre de las bananeras de 1928. En 2016, y a 100 días del comienzo de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, el diario británico The Guardian publicó en la edición impresa: entra en la receta final pareciendo más una clásica república bananera que una economía emergente, moderna, a punto de asumir su lugar entre las principales del mundo. El docente Roberto Ortega explicó que el término ingresó en los estudios políticos con un significado más amplio. La expresión pasó a hacer referencia a países monoproductores con instituciones gubernamentales débiles y corruptos, donde una o varias empresas extranjeras influyen en las decisiones nacionales. Para Ortega, quien vivió 10 años en Reino Unido, lo llamativo es que los anglosajones no aplican la expresión por fuera de América Latina y el Caribe. Para ponerle punto final a este video, podemos concluir que en cada nación denominada República Bananera, además de verse obligada a buscar soluciones alternativas para mejorar la situación del país, también debería pensar en la sociedad y en la cantidad de personas inocentes que perdieron la vida en busca de luchar por sus derechos y elevar la voz para que el gobierno, en conjunto con la ciudadanía, encuentren un punto de salida.